Estimada doctora Nora Chávez y compañeros todos, en el video a continuación vamos a presentar como grupo 3 la interpretación del registro obtenido de la actividad eléctrica cardíaca. Los integrantes del grupo somos Marchena Winchonlón Juan, Mendoza Rivera Jeff, Rosales Chorres Luisa y quien les habla Palacios López Génesis Milagros. Para empezar, al observar un EKG, como lo estamos haciendo en la siguiente imagen, nosotros debemos realizar la búsqueda de la estandarización y la derivación ABR. La estandarización se encuentra ubicada en el punto 1, 2 y 3, como se está señalando, y la derivación ABR se encuentra ubicada en esta zona. La importancia de conocer la estandarización y la derivación. En primer lugar, la estandarización nos sirve, es este gráfico que encontramos aquí, y nos sirve para saber si el electrocardiograma se encuentra bien calibrado. Para ello debemos indicar que el voltaje está indicándonos lo que es de manera vertical y el tiempo de manera horizontal. Debemos recordar para ello ciertos puntos, como lo es que 1 milímetro es igual a un cuadrado pequeño, como se ve en las líneas azules, ¿no? Y esto equivale a 0.1 milivoltio. Asimismo, 5 milímetros es igual a un cuadro grande y a su vez a 0.5 milivoltios. Y 10 milímetros es igual a 2 cuadros grandes o igual a 1 milivoltio. Por otro lado, respecto al tiempo, debemos recordar que 1 milímetro es igual a un cuadro pequeño, como ya se dijo, y este asimismo es igual a 0.04 segundos. 5 milímetros es igual a un cuadro grande y este es igual a 0.20 segundos. Y ya 25 milímetros es igual a 5 cuadros grandes y este va a ser igual a 1 segundo. La marca de estandarización respecto a lo que es la altura debe ser igual a 10 milímetros o igual a 1 milivoltio, que es igual a 2 cuadros, ¿no? Como recordamos en esta zona. Y en respecto al tiempo, ¿no? Que nos indica la parte ancha del gráfico primero, ¿no? Que es la marca de la estandarización, debe ser igual a 5 milímetros de ancho o a 0.20 segundos, y esto va a ser igual a un cuadro, ¿no? Como lo observamos aquí. Si contamos los cuadros, sabemos que un cuadro es igual a 5 cuadros pequeños, y asimismo encontramos aquí, ¿no? La cantidad de cuadros que son 2 grandes. En esta zona de la derivación ABR, que ya señalamos dónde estaba ubicada, debemos encontrar en primer lugar lo que es la onda P, el complejo QRS y la onda T. Y estas tres juntas, que son la derivación ABR, deben estar puestas de manera negativa. Así como se menciona, deben estar invertidas, porque esto señala o se ubica, ¿no? Cuando ponemos el electrodo en el brazo derecho y nos va a indicar el llenado de la aurícula derecha. En todo caso, esta esté negativa, podemos sospechar de una dextrocardia o de una mala colocación del electrodo. Pero, ¿qué es la dextrocardia? La dextrocardia es aquella patología donde tenemos a un paciente que va a presentar el ápice del corazón hacia la mano derecha en lugar de lo normal, que es hacia la izquierda. Y esta a su vez puede presentarse, ¿no? Con algunas patologías congénitas del corazón. Una vez evaluadas estas dos partes, ya podemos pasar a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, que lo explicará mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, hablaré un poco de la interpretación correcta de la frecuencia cardíaca, tanto en situaciones normales como cuando se encuentra esta acelerada o cuando se encuentra lenta.
es decir, cuando un paciente se encuentra en taquicardia o en bradicardia. Ok, para esto es importante recordar algunos cuantos puntos. El primero de ellos es el de aquí. 0,04 segundos equivalen a un cuadrado pequeño. Ok, es importante recordar esto. 0,04 segundos es un cuadrado pequeño. Entonces, cada uno de estos cuadritos que nosotros vemos aquí van a ser 0,04 segundos. Ok, el segundo punto, 0,20 segundos, ok, van a ser 5 cuadrados pequeños, ok, o también puede ser todo un cuadrado grande, es decir, desde aquí hasta aquí. Me salió un poquito grande, pero bueno, ahí lo pueden ver. Todo ese cuadrado grande van a ser 0,20 segundos o 5 cuadrados pequeños, ok, y finalmente que pues, un segundo van a ser 5 cuadrados grandes o 25 cuadrados pequeños. ¿Por qué? Porque 5 cuadrados pequeños forman uno grande y 5 por 5 por 25, ok. Entonces, por ejemplo, aquí inicia un cuadrado 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí tenemos un segundo. ¿Listo? Primero eso. Segundo, para calcular la frecuencia cardíaca con un electrocardiograma, teniendo también obviamente ya el conocimiento de estos puntos anteriores, tenemos dos fórmulas. La primera es esta, que es 1500 entre el intervalo RR multiplicado por el número de cuadrados. Y la segunda es esta, 60 entre el intervalo RR multiplicado por el tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente este es en base a los cuadros y este es en base a los tiempos. Más adelante hay una tercera que también la voy a explicar, pero por el momento estas dos para ir empezando. Ok, entonces tenemos aquí dos ejemplos. En el primero de ellos vamos a aplicar la primera fórmula, que es en base a los cuadros. Tenemos que el segmento RR inicia aquí. ¿Ok? Este es el punto de inicio y este es el punto de final. Entonces, tenemos que encontrar los cuadros. Tenemos 1, 2, 3, que justamente aquí están marcados. 3 cuadros. Cada cuadro grande son 5 pequeños. ¿Ok? No se olviden de eso. Son 5 pequeños. Entonces, ¿eso qué significa? Que van a ser un total de 15. Aquí está justamente, de 15 cuadros pequeños. Entonces, 1500 entre 15 van a ser 100 latidos por minuto. ¿Ok? Ese sería el resultado en base a cuadrados. Ahora, en base a la fórmula con el tiempo, tenemos 60 entre el intervalo RR en tiempo. ¿Ok? Igualmente, tenemos 5 cuadrados grandes, perdón, 3 cuadrados grandes, que cada cuadrado grande equivale a 0,20 segundos. Entonces tenemos 0,20, 0,20, 0,20. Sumamos todo eso y tenemos 0,60. Entonces, 60 entre 0,60, igualmente 100 latidos por minuto. ¿Ok? El siguiente ejemplo es un poquito más grande el segmento RR. Perdón, el intervalo R. Igual, primero con la fórmula por cuadrado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes. Cada cuadrado grande equivalen a 5 cuadrados pequeños. Entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 25 cuadrados pequeños. Tenemos un total de 1500 entre 25, por la fórmula, no se olviden, 60 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora este mismo ejemplo con la fórmula del tiempo. Si se acuerdan, un segundo, ¿ok?, equivalía a 5 cuadros grandes. ¿Y que tenemos aquí? Justamente 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes. Significa que en toda esta sección hay un segundo, ¿ok? Y aquí está la fórmula. Entonces tenemos 60 entre un segundo, van a ser 60 latidos por minuto, ¿ok? Esa es la primera. Listo. Siguiente. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca rápida y lenta. Aquí tenemos dos casos. En un primer caso, vemos que la frecuencia cardíaca en intervalo es muy corto, ¿ok? En un segundo caso, en el que la frecuencia cardíaca, el intervalo RR es muy extenso, ¿ok? Entonces, eso ya nos hace presumir que el primer caso es una bradicardia
perdón, el primer caso es una taquicardia y el segundo es una bradicardia. ¿Ok? Igual, aplicamos las fórmulas. Ahí, listo. Tenemos 1500 entre cuadros. Contemos, por ejemplo, acá, justamente aquí. Es 1, 2, perdón. Déjenme. Listo. Tenemos un cuadrado grande, otro cuadrado grande, y si nos acercamos un poquito y vemos que no es exacto, sino que tenemos un cuadradito pequeño más. Entonces tenemos dos cuadrados grandes que nos van a equivaler a 10 cuadraditos pequeños, más un cuadradito extra que serían 11. Entonces tenemos aquí 1500 entre 11, 136 latidos por minuto, que obviamente vemos que está bastante acelerado. Ok, con la segunda fórmula, con el tiempo, igual. Tenemos ya dos cuadraditos grandes, cada cuadradito grande equivalía, recordemos, a 0,20 segundos, más un cuadradito pequeño que equivalía a 0,04. Entonces sumamos 0,20 más 0,20 más 0,4 y tenemos 0,44. Entonces 60 entre 0,44 igualmente 136 latidos por minuto. ¿Ok? Este es el primer caso y recordemos que esta es una taquicardia. ¿Ok? Esa es una taquicardia. ¿Listo? Ahora, en el siguiente ejemplo, tenemos aquí que el segmento está mucho más largo, mucho más extenso. Igual lo contamos, por ejemplo, un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, 3, 4, 5, 6 cuadrados grandes, igualmente, igual que en el anterior, un cuadradito pequeño. Entonces 6 por 5, 30, más un cuadradito pequeño, 31 cuadraditos. Ok, entonces 1500 entre 31, 48 cuadraditos. Ok, perdón, latidos por minuto. Ahora, con la fórmula del tiempo, igualmente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos grandes. Cada cuadradito grande va a ser de 0,20 segundos. Eso lo sumamos a 1 minuto 20, más el cuadradito pequeño que aquí apenas se alcanza a ver, 0,04 segundos extra. Entonces tenemos un total de 1,24. Entonces es 60 entre 1,24 es igual a 48 latidos por minuto. ¿Ok? Y aquí tenemos una bradicardia. ¿Listo? Entonces taquicardia acá arriba, bradicardia aquí abajo. Perfecto. Ahora el siguiente. Listo. Ahí. Este es el otro método del que les hablé hace un momento también. ¿Ok? Y es un poco más fácil cuando nos encontramos aquí intervalos RR mucho más grandes. ¿En qué consiste este método? Es el método o la regla de los 300. ¿Ok? Pues en esta regla básicamente vamos a encontrarnos aquí donde dice el intervalo RR y al siguiente cuadrito va a ser 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. ¿Ok? Y aquí, ¿cómo se calcularía entonces la frecuencia cardíaca? Pues muy fácil. Si está aquí 300, 150, 100, 75, 60, en este caso, justamente por el ejemplo, ha caído en 60. ¿Ok? Y aquí tenemos que la frecuencia cardíaca va a ser igual a 60 latidos por minuto. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si es que no tenemos un electrocardiograma tal cual en el que empieza el intervalo RR y termina el intervalo RR justamente en una parte donde hay cuadritos o donde se marca un cuadrito grande? Entonces, ahí se aplica esta fórmula. O bueno, no es una fórmula, pero este método. ¿Ok? Aquí tenemos un par de ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos que vendría a ser entre este y entre este. ¿Ok? Entre 75 y 60. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace aquí? Se resta el mayor menos el menor. Son 75
menos 60, eso nos da un total de 15, ¿ok? Entonces tenemos 15. ¿Y esos 15 entre cuánto se divide? Esos 15 se dividen entre 5. ¿Por qué? Porque 5 cuadritos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 15 entre 5. ¿Listo? Ese 15 entre 5, ¿cuánto nos da? 3. Entonces tenemos que cada uno de estos cuadritos va a valer 3. Entonces, para saber cuánto hay aquí, tenemos nomás que sumar 60, 63 y 66. Entonces, justamente aquí cae, la frecuencia cardíaca son de 66 latidos por minuto. ¿Ok? El siguiente, el siguiente, el siguiente ejemplo. Igual, tenemos 60 menos 50, 10. 10 entre 5 nos va a dar a 2, cada cuadrito equivale a 2. Entonces tenemos 52, 54 y 56. Entonces aquí la frecuencia cardíaca sería de 56 latidos por minuto. ¿Ok? Ese sería el siguiente. Listo. Aquí. Este también es importante saberlo. Cuando el intervalo RR es irregular, pero mucho más complejo que los anteriores que hemos visto. Vemos que aquí hay unos cuantos cuadritos, pero de aquí acá hay muchos más, de aquí acá también, de aquí acá también, aquí es menos, aquí es menos, etc. Esto nos va a simplificar un poquito más, pero para eso también existe una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es el número de ondas, R, multiplicado por, perdón, el número de ondas R en 6 segundos multiplicado por 10, ¿ok? Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Simple. Ahí, tenemos las ondas R en 6 segundos. ¿Cuántos son 6 segundos? Son 30 cuadros, porque recordemos que cada cuadro equivale a 0,20 segundos. Entonces multiplicamos 0,20 por 30 y nos dará los 6 segundos. ¿Ok? Entonces calculándolo es desde aquí aproximadamente hasta aquí más o menos. ¿Ok? Ahí están los 30 segundos. O perdón, los 30 cuadros equivalentes a 6 segundos. ¿Listo? Esto, ¿cómo se desarrolla entonces? Pues contamos primero el número de ondas R dentro de esos 6 segundos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas R dentro de esos 30 segundos. Perdón, de esos 6 segundos. Una vez que ya tenemos ese número, vamos a multiplicarlo por 10. ¿Ok? Entonces, si tenemos 6 por 10, 60. Justamente aquí está. 6 ondas por 10. Frecuencia cardíaca igual a 60 latidos por minuto. Evidentemente, este es un intervalo irregular. ¿Ok? Y básicamente eso sería todo con respecto a la frecuencia cardíaca y la forma en la que se interpreta. Le pase a mi compañero. El ritmo en el electrocardiograma, regular e irregular. Pues vamos a interpretar el ritmo cardíaco, o sea, el ritmo cardíaco normal es el ritmo sinusual, ya que sabemos que el nódulo sinusal es el que se encarga de activar y potenciar las contracciones del corazón. Entonces, primeramente, para hallar el ritmo sinusual, tenemos que tomar en cuenta varias características, que son, por ejemplo, la onda P antes del complejo QRS, el intervalo PR, que debe ser normal y constante, o sea, de 0 a 12 y 0,20 segundos. Su morfología de la onda P, que debe ser normal positiva en D1 y en BF. El intervalo RR, que debe ser igual. Bueno, al estar estos 4 primeros puntos correctos, se va a decir que es regular, pero a estos puntos no estar correctos, pues se va a decir que va a ser irregular, o sea, se le llama el ritmo irregular. Acá podemos ver un electrocardiograma donde vamos a identificar la onda P, como la podrán ver, la onda P, la onda P, la onda P, acá sucesivamente, ¿no? La cual
está antes del complejo QRS. El intervalo PR, que va a estar ubicado aquí, que debe ser normal inconstante. ¿Ven? Sí, cumple de 0 a 12 y 0,20 segundos, ¿no? Aproximadamente. La morfología de la onda P, que debe ser normal positiva, o sea, así vemos que está hacia arriba, ¿no? Y esta debe ser igual, igual es igual, es igual, es igual. El intervalo RR, que debe ser igual, el cual aquí si contamos tenemos 5, 10, 15, 18 más o menos, ¿no? Igual contamos acá, tenemos 5, 10, 15 y más o menos 18, o sea, esto va a ser igual. Por lo cual le vamos a llamar que esto es un ritmo sinusual normal. Pero si bajamos acá vemos acá donde estoy señalando que viene a ser un electrocardiograma, ¿no? Donde si queremos identificar la onda P antes del complejo QRS está difícil, ¿no? O sea, y para hallar el intervalo PR, pues no sabemos si empieza desde acá, o sea, no podemos identificar en sí lo que es la onda P, ¿no? Igual la morfología de la onda P, que debe ser normal, el cual no se ve. El intervalo RR, por ejemplo, si vemos acá un intervalo, tenemos 5, por lo menos 9, digo, y vemos acá este intervalo, tenemos 5, 10, 15 más o menos, ¿no? Entonces a esto se le va a llamar un ritmo irregular. Muy buenas tardes, doctora Nora. Yo soy Luisa Antonia Rosales Chorres y voy a exponer el día de hoy lo que es la interpretación del eje cardíaco. Para saber interpretar el eje cardíaco, primeramente vamos a tener que saber cuáles son las derivaciones, las dos derivaciones más importantes. En este caso es la derivación D1 y la derivación ABF. ¿Cómo la tenemos aquí? La derivación D1 de menos a más, de menos 180 a más, de punto inicial 0, como la derivación ABF de menos 90 a más 90. De esta van a surgir las demás, como por ejemplo es la derivación ABR, que es de menos 150 a más 30, como la derivación ABL, que es de más 150 a menos 30. Después tenemos la derivación D2, que va desde menos 120 a más 60. La derivación 3, que va de menos 60 a más 120. Una vez pudiendo concluir, sabiendo todo esto, podemos concluir que el eje cardíaco nos va a indicar la sumatoria de todos los vectores de despolarización auricular en la onda P y ventricular en el complejo QRS y la polarización ventricular en la onda P. Continuando con la exposición, una vez sabiendo cuáles son las derivaciones y sus rangos de esas derivaciones, tenemos que tener en cuenta y saber diferenciar cuando estemos frente a un eje normal, un eje derivado a la izquierda, un eje derivado a la derecha, o estemos frente a un eje indeterminado. Para eso tenemos que saber cuál es el valor de la D1 y de la derivación D1 y la derivación ABF, que de acuerdo a esto vamos a guiarnos y vamos a poder clasificarlos. Cuando estamos entre un eje cardíaco normal, su derivación de 1 va a ser positiva, se va a encontrar en todo este rango. Cuando estemos frente y su ABF también va a ser positivo, se va a encontrar en todo este rango. Cuando estemos frente a un eje a la izquierda, su derivación de 1 va a ser positiva, pero su derivación ABF, esta, va a ser negativa. Cuando estamos frente a un eje a la derecha, su derivación de 1 aquí va a ser negativa, va a cambiar, y su derivación AF va a ser lo contrario, que va a ser positiva. Cuando estemos frente a un eje indeterminado, su derivación de 1, como tanto su derivación ABF, van a ser negativas. Se van a clasificar en un sector de ejes indeterminados. Siguiendo, una vez sabiendo y haber diferenciado el tipo de eje frente al cual estemos, tenemos que saber cuando el daño en una pared inferior va a ser cuando esté desviado lo que sea la derivación
D2, D3 y ABF. Y cuando esté alterada la derivación D1 y ABL, vamos a tener un daño en la pared lateral alta. Eso hay que tenerlo bien claro. Entre las patologías más importantes, de acuerdo al tipo de desviación en el que estemos, vamos a encontrar dos más importantes, que es tanto la desviación del eje a la derecha como la desviación del eje a la izquierda. Cuando estemos en la desviación del eje a la derecha, encontramos las patologías más importantes, como por ejemplo la hipertrofia ventricular derecha, como también el bloqueo de la rama derecha, el hemibloqueo posterior izquierdo, la enfisema y cor pulmonale, como también la tetralogía de Fallot. Cuando estemos frente a una desviación del eje a la izquierda, encontramos las patologías más importantes y sobresalientes, como la hipertrofia ventricular a la izquierda, el bloqueo de la rama izquierda, el hemibloqueo anterior izquierda y el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y también encontramos lo que es la cardiomiopatía hipertrófica. Finalmente, para una vez teniendo en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente y saber diferenciar frente cuando estemos entre un eje de desviación derecha e izquierda, tenemos aquí, para poder reforzar todo el aprendido, dos ejemplos de electrocardiogramas para poder identificar en qué desviación estamos. Aquí vamos a ver, vamos a identificar la desviación de 1, que va a ser negativa porque va a encontrarse ubicado en la parte de abajo. Abajo negativo, arriba positivo. Por lo tanto, podemos concluir que su D1 va a ser negativa. D1 negativa. Y su ABF va a ser positiva porque está en una desviación hacia la parte de arriba. Finalmente, la D1 negativa y su ABF positiva, como lo hemos visto en el cuadro de aquí, ABF positiva y ABF negativa, podemos concluir que estamos frente a una desviación del eje a la derecha. En el segundo electrocardiograma vamos a identificar la desviación D1, que aquí es positiva porque se va a encontrar en la parte de arriba, y su derivación ABF va a ser negativa porque está inclinada a la parte de abajo. Finalmente, su D1 positiva y su ABF negativa, podemos encontrar que estamos a una desviación a la izquierda. Tenemos que saber, primeramente, en conclusión, para poder determinar, identificar e interpretar los ejes cardíacos en un electrocardiograma, tenemos que saber identificar la derivación de 1 y de la derivación ABF, así como también su signo, sea negativo o positivo, y tener bien claro este cuadrito de aquí para poder diferenciar en qué tipo de eje nos encontramos. Gracias.